Esta noche en el sur de la frontera, Estados Unidos realiza el primer vuelo de autodeportados. La Corte Suprema de Estados Unidos autoriza al gobierno de Trump a eliminar el TPS para casi 350,000 venezolanos. Casi 15,000 salvadoreños fueron deportados, principalmente desde Estados Unidos. 7 migrantes han muerto bajo custodia de ICE. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a una nueva edición de Al Sur de la Frontera. Está con ustedes Roxana Webb y comenzamos hablando de migración. La Cámara Baja de Estados Unidos aprobó la aplicación de un impuesto de 3.5% sobre las remesas enviadas desde los Estados Unidos como parte del paquete de presupuesto que entrará en vigor el año próximo. Conforme a la regulación federal de aquella nación, el paquete económico fue turnado en el Senado para su aprobación y los legisladores tienen hasta el 30 de septiembre para aprobarlo. Se trata de una reducción en el impuesto inicial propuesto para las remesas que incluye el ajuste para bajar de 5 a 3.5% el impuesto que se cobrará a los residentes extranjeros que envíen remesas a sus países de origen. El proyecto incluye recortes fiscales y gastos impulsados por el presidente Donald Trump, que ahora, como les mencionábamos, pasará a discusión en el Senado. Incluye un incremento también en los fondos para el manejo fronterizo y la aplicación de la dura política migratoria del presidente republicano, así como restricciones a los programas de ayuda de comida y de asistencia sanitaria Medicaid y Medicare, entre los temas más polémicos en las negociaciones. El Centro de Atención para el Migrante Retornado en San Pedro Sula, hasta ahí llegó el primer vuelo de hondureños autodeportados mediante el programa CBP Home de Estados Unidos, entre ellos 4 menores con nacionalidad estadounidense. De manera voluntaria, 38 hondureños retornaron al país este lunes a través del programa CBP Home, uno que ofrece el gobierno de Estados Unidos para los migrantes radicados en aquel país. Este es un programa voluntario. Usted aplica en una aplicación que se llama CBP Home, donde usted solito entra, da sus datos y dice dónde vivo, quién soy, mi teléfono, y luego le hacen una cita y le dan todo. O sea que no es forzado, pero sí diría yo que puede ser forzado por las circunstancias, porque mucha gente dice el nerviosismo, la tensión. Entre los motivos por los cuales los hondureños radicados en el gigante americano retornan a su país de origen voluntariamente se encuentra la reunificación familiar, como en el caso de la esposa e hijos de José. Mi esposa y mis 2 hijos. ¿Ellos vienen por cuenta propia? Sí. Ellos vienen. ¿Lo platicaron como familia que era mejor que regresaran? Sí, fue lo mejor. La decisión la tomamos. Se tuvo que meter a la aplicación de CBP One y ahí llenó todo el formulario. Y ahí se contactaron con ella y se pusieron de acuerdo para el viaje. Pues ojalá sea cierto, no vaya a ser mentira. Por lo menos ya es una ayuda. ¿Cuánto tiempo dura el proceso desde que ella sometió los datos hasta este momento? Duró 4 días. 4 días. Rápido. Sí, rápido. De las 38 personas que regresaron voluntariamente al país, se encuentran 4 niños con nacionalidad estadounidense, con edades entre los 2 y 6 años, quienes deberán ser inscritos en el Registro Nacional de las Personas, según las autoridades de migración. Lo peculiar también es que vienen 4 ciudadanos americanos, 1 ciudadano mexicano, o sea, nacidos en esos países, y nuestra recomendación, porque tuvimos la oportunidad de dialogar y charlar con ellos y ellas, es que deben de inscribirlos aquí a Honduras porque ellos ingresan a nuestro país como extranjeros. Entonces la estadía tiene un límite. Dentro de los beneficios que ofrece el gobierno de Estados Unidos para aquellos migrantes que utilicen la aplicación CBP Home, se encuentra el retorno con vuelos con derecho a equipaje. No habrá ningún récord migratorio negativo y el expendio de $1,000 por persona autodeportada, promesas que según monitoreo de Vicecancillería se están cumpliendo. Con imágenes de Rigoberto Escobar les informó Cintia López. Casi 15,000 salvadoreños fueron deportados principalmente desde Estados Unidos. Mientras unos señalan la crisis económica como motivo de migración, otros destacan el impacto de las políticas migratorias norteamericanas.
un total de 14.989 salvadoreños fueron deportados durante 2024, según la Dirección General de Migración y Extranjería, el cual el 94.7% provenían de Estados Unidos, mientras que 698 llegaron desde México y 99 de otros países. Aunque la cifra representa un aumento del 12% en comparación con 2023, salvadoreños consideran que la migración continúa debido a las dificultades económicas que enfrenta la población, como el alto costo de la canasta básica y la falta de oportunidades laborales. Creo que por las condiciones de vida todavía la canasta básica es alta, digamos, entonces creo que son más que todo ese tipo de motivos. Sin embargo, otros consideran que el flujo migratorio ha disminuido como resultado de las políticas migratorias implementadas durante el gobierno del presidente Donald Trump. Creo que con eso un poquito lo que hizo el gobierno de Estados Unidos, creo que la mayoría tenía un poquito de miedo para poderse retirar del país, pero creo que sí, sí existe siempre una cantidad un poco elevada de personas que se van para Estados Unidos, pero creo que ha disminuido un poquito de cómo era antes. De enero a junio de 2024 se registraron 7.704 retornos, lo que representa un incremento del 39.6% en comparación con los 5.520 del mismo periodo de 2023. En cuanto a las vías de ingreso, la mayoría se realizaron de forma aérea, mientras que los ingresos terrestres cayeron un 47.5%, pasando de 40 casos en 2023 a 21 en 2024. Mayo fue el mes con más repatriaciones aéreas, con 1.551 personas. Este es un informe de Jacqueline Orellana. Y la Corte Suprema de Estados Unidos permitió al presidente de ese país, Donald Trump, revocar el programa migratorio que concede un estatus legal temporal en el país a más de 350,000 venezolanos, cuyo futuro queda ahora a la deriva, a la espera de lo que decidan otras instancias judiciales. Está previsto que el litigio por este caso continúe ahora en cortes inferiores. El juez federal de California, Edward Chen, suspendió temporalmente en marzo, recordemos, la decisión del gobierno de revocar el TPS por estimar que, y cito, huele a racismo y causaría un daño irreparable a los afectados. Pero el asesor jurídico de la administración presentó una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema de mayoría conservadora en la que se pedía que suspendiera la orden del magistrado. El TPS es un programa migratorio gestionado por el Departamento de Seguridad Nacional que protege de la deportación y da permisos de trabajo a las personas de países que están atravesando situaciones humanitarias graves o desastres naturales. Sin embargo, poco después de asumir el poder el pasado 20 de enero, el gobierno de Trump decidió acabar con el TPS para los venezolanos. Y precisamente para hablar sobre el TPS saludamos al periodista de la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo. Él se encuentra en los Estados Unidos y le ha dado cobertura a las reacciones de los venezolanos en ese país, que por supuesto que rechazan la decisión de la Corte de suspenderles este tratado de permiso temporal. Adelante, Ernesto, buenas noches, bienvenido. Un gusto saludarte, Roxana, y a la audiencia del sur de la frontera en El Salvador. Es momento de actualizar todos los pormenores de lo que ha ocurrido en los últimos días acá en los Estados Unidos en torno al tema migratorio. Y es que a inicio de esta semana, como ya hemos visto minutos atrás, la Corte Suprema de los Estados Unidos avaló al gobierno de Donald Trump poner fin al estatus de protección temporal, mejor conocido como TPS, para los venezolanos. Pero estos solo son únicamente los que accedieron en el año 2023 bajo la administración de Joe Biden. Logramos platicar con parte de la querella, quienes han estado constantemente en las diferentes cortes litigando esta decisión, y conocimos su postura. ¡Somos gente buena! ¡Somos gente buena! La Corte Suprema de los Estados Unidos dio luz verde al gobierno del presidente Donald Trump para poner fin al estatus de protección temporal TPS para los venezolanos, que los protegía de una posible deportación. Noticia que ha caído como balde de agua fría para los que estaban amparados a este beneficio migratorio.
y aseguran que esta decisión está motivada por la hostilidad racial y política. Una noticia devastadora. Creo que muchísimos venezolanos, la comunidad migrante ha estado siguiendo este caso de forma muy cercana por varias razones. Una, porque todos conocemos un venezolano. Segunda razón es porque entendemos las implicaciones que esto representa en un sistema inmigratorio donde el TPS para los venezolanos es solo uno de 17. Entonces entendemos que hay muchísimas personas preocupadas por lo que esto puede también significar para los otros países. Pero en última instancia, porque todos reconocemos que en Venezuela las condiciones no han cambiado, que en Venezuela no es seguro para 600.000 venezolanos retornar a casa. Y esta noticia pues nos agarra en primero a los demandantes, a los beneficiarios del programa, a la comunidad venezolana y a la comunidad migrante. En general nos agarra con bastante sorpresa. Creo que llevábamos bastante tiempo siguiendo este caso, entendiendo que había optimismo y sigue existiendo. Según se ha expresado, la medida por ahora solo afecta al grupo de venezolanos que obtuvo TPS bajo la designación del año 2023 y no deja claro si tiene efecto inmediato o a partir de cuándo quedarían sin protección. Por ahora llaman a mantener la calma mientras se buscan las formas de apelar esta decisión. El mensaje a la comunidad venezolana ha sido el mismo que he llevado desde un principio y es: cada familia entiende su realidad, cada familia venezolana tiene una realidad migratoria diferente. Son momentos de llevarlo con cautela, de conversarlo con expertos legales, con sus propios equipos de inmigración, para entender sus diferentes alternativas y opciones. Son momentos en los que no se deben de estar tomando decisiones de forma apresurada, en no caer en esta narrativa de que todos los venezolanos son criminales y por ende deberían irse, porque huir o salir corriendo sin haber cometido un delito simplemente nos llena de culpa, nos llena de esta deshonra y no son momentos para sentirse mal. Creo que son momentos de recordarle a los venezolanos que han venido a este país de forma honrada a trabajar duro, a que sigan llevando ese mensaje, a que sigan demostrando que los venezolanos de bien somos más, que caminen con la cabeza en alto, porque no son momentos de esconderse ni de sentirse menos. Pero es entendible que se sientan vulnerables, porque estas son noticias devastadoras, de verdad. Es muy difícil tener que escoger entre la estabilidad o la seguridad. Cabe recordar que la administración liderada por Trump ha promovido en las últimas semanas agresivas medidas migratorias para retirar varias protecciones que han permitido a los inmigrantes en Estados Unidos permanecer en el país, incluyendo el TPS. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. El Tribunal de Apelaciones y la Corte Suprema de Estados Unidos rechazan las deportaciones realizadas por el mandato del presidente Trump sin respetar el debido proceso. El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito y la Corte Suprema de Estados Unidos han detenido los intentos de la administración Trump de acelerar deportaciones sin respetar el debido proceso. Una de las medidas bloqueadas incluye la expulsión de migrantes a países distintos al suyo sin previo aviso ni la oportunidad de buscar ayuda contra la persecución o tortura. Una decisión que se produce en una reciente alarma de que migrantes puedan ser trasladados a países como Libia y Ruanda, conocidos por las violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, Libia ha negado cualquier acuerdo para aceptar deportados. Por su parte, la Corte Suprema suspendió deportaciones en Texas basadas en la antigua ley de enemigos extranjeros por considerarla ilegal y sin fundamento. La Corte Suprema devolvió el caso al Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva Orleans, para una revisión adicional, diciendo en su orden que el Tribunal de Apelaciones se equivocó al desestimar la apelación de los detenidos. Por ahora, la administración Trump debe esperar el dictamen final judicial para emprender las medidas migratorias aplicando estos dos temas. Este es un informe de Jacqueline Orellana.
Pero también es importante referirnos qué va a suceder en términos legales en aquellas personas que contaban con un permiso de trabajo o estaban en un proceso migratorio acá, principalmente los venezolanos, tras la decisión que se ha anunciado por parte de la máxima corte de los Estados Unidos. Platicamos con una abogada experta sobre este y otros temas más. El máximo tribunal de Estados Unidos concedió una solicitud de emergencia presentada por la administración Trump para suspender el estatus de protección temporal para más de 300,000 venezolanos. ¿Pero qué implica en términos jurídicos esta decisión? La Corte Suprema básicamente está lavando sus manos, ¿verdad? Es una decisión de 6 jueces a favor de básicamente dejar que la secretaria NOM del Departamento de Seguridad Interna puede seguir quitando el TPS, la protección temporal de los venezolanos, y que quiere básicamente cancelar los permisos de trabajo para ellos. Pero la decisión aquí está súper sencilla, una página, pero básicamente está diciendo que tiene que dejar que las cortes abajo tiene que hacer su proceso. Y yo creo que la implicación para los venezolanos que tiene que buscar asilo político es muy importante. Si no ha aplicado, debe luchar y documentar. Si son, por ejemplo, de la oposición, del gobierno de Maduro, debe aplicar a favor de, pues, una protección. Por ahora, el gobierno de Donald Trump puede proceder a distintas maneras. Una de estas sería eliminar de inmediato la protección de los cientos de miles de inmigrantes, basándose en la orden de la Corte Suprema. Otra podría ser otorgarles un plazo de 60 días a los afectados. Y una última sería esperar que se resuelva la querella legal de manera definitiva para tomar una decisión, lo que podría tardar entre 1 a 2 años. Lo que abre paso para que los venezolanos puedan acceder a otros programas y evitar así una deportación. Tenemos el ejemplo del caso de TPS antes de Trump número 1, ¿verdad? Caso Ramos, donde eso, bueno, fue extendido por años, ¿verdad? Pero siento que esta vez la administración Trump ahorita es mucho más agresivo. Entonces, normalmente esas apelaciones de regreso a las cortes de circuito federal puede durar 1 año, 2 años más. Pero en general, yo creo que todavía está vigente ciertos permisos, pero definitivamente, como dije, tiene que buscar alternativas en forma de asilo. Cabe mencionar que asilo tiene como 1 año después de su entrada para pues aplicar a favor de un asilo. Entonces, si está aquí por más de 1 año y tenía el amparo de TPS, hay un argumento legal que todavía puede aplicar a favor de un asilo si todavía tiene miedo de regresar a Venezuela. Y es importante saber que el mismo Departamento de Estado de los Estados Unidos está condenando el régimen de Maduro. Entonces, en muchos casos, si uno es de la oposición, va a tener un caso de asilo. Es muy importante tratar de aprovechar eso con un abogado de inmigración y no notario público. Mientras tanto, las alarmas siguen encendidas y para muchos el reloj avanza sin respuesta. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Y más de 400 inmigrantes ilegales fueron detenidos en Houston durante una redada masiva que fue llevada a cabo por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE, por sus siglas en inglés, y que se extendió durante 1 semana. Según informaron las autoridades, la mayoría de los extranjeros arrestados tienen antecedentes penales. Según la información difundida, la gran mayoría de los 422 arrestos tenía historial delictivo. Tenían condenas penales 262, condenas pendientes 34, órdenes finales de deportación 229. Otras violaciones a las leyes de inmigración 126. La redada ocurre en un contexto marcado por la intensificación de ICE en sus esfuerzos para deshacerse de migrantes ilegales. Para ello transfiere a las personas con órdenes definitivas de deportación a centros designados con el fin de garantizarse un retorno acelerado a sus países de origen. La lucha por garantizar los derechos de la comunidad indocumentada acá en los Estados Unidos es respaldada por los miembros de la Alianza Nacional del TPS.
También ellos han expresado que van a iniciar diferentes acciones para poder litigar las decisiones que vayan en contra de este sector. El TPS protege a las personas de la deportación y ahora que la designación de Venezuela para el año 2023 ha sido cancelada, esa protección también ha desaparecido. Sin embargo, aún no se puede deportar a una persona sin una orden final de expulsión. Para los activistas promigrantes que han acompañado a esta comunidad suramericana en Estados Unidos, reiteran que buscarán las vías para su protección. La comunidad en general de Venezuela está con esa incertidumbre, están preocupados porque pues lo que la administración en curso aquí en Estados Unidos está pidiendo es que les tener la máxima autoridad para poder deportar a la comunidad inmigrante sin importar que tengan un estatus que esté en un litigio o no. Entonces, lo que ellos están haciendo en este momento es de que están preocupados porque es normal, como todo ser humano, es normal estar en una condición, especialmente cuando ya tenemos hijos acá, especialmente cuando nuestra educación, nuestra vida ha sido aquí en Estados Unidos, independientemente, porque muchas de esas personas no tenemos la estadística o el número en específico, pero muchos de esos beneficiarios de TPS que ahorita están en un limbo migratorio. A este panorama se suma otro, el riesgo de que otras nacionalidades que han gozado de este beneficio migratorio se les pueda ser suspendido. Por ejemplo, los hondureños, quienes tienen pocas semanas para saber si contarán o no con una nueva extensión. Hay que acordarse que nuestra comunidad hondureña ha entrado en el periodo de los 60 días, que la administración en curso debería de haber anunciado una extensión de TPS, no lo ha hecho. Obviamente que la comunidad hondureña está en ese limbo migratorio y pues la determinación de extender el TPS desafortunadamente cae en manos del Departamento de Seguridad Interna y del presidente que está en curso. Digo desafortunadamente porque el presidente que tenemos en este momento, la secretaria de Seguridad Interna, tampoco están favorables a nuestra comunidad inmigrante. Es una preocupación bien grande. Hay que acordarse que la comunidad hondureña, remarcando que la comunidad hondureña tiene desde el 98 que tiene el TPS aquí en Estados Unidos. Estamos hablando más de 20 años. La comunidad salvadoreña al igual de esa manera. Aunque los salvadoreños tengan 18 meses de TPS, no quiere decir que ellos ya están bien y que nada va a pasar. Reiteran que no van a descansar los activistas promigrantes hasta buscar las formas para que la comunidad indocumentada pueda recibir otro beneficio y, de ser necesario, seguirán litigando en las cortes las decisiones que siga tomando el presidente Donald Trump. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Y en la cuenta oficial de aduanas y protección fronteriza de los Estados Unidos, el jefe de CBP, Michael Banks, informó que han logrado lo que calificó de éxito en la frontera, con un mínimo histórico de encuentros y cruces diarios. También dijo que ha aumentado el reclutamiento en un 214% de solicitudes al servicio secreto y más del 40% en CBP. El reloj avanza y sin una respuesta por parte de la comunidad indocumentada acá en los Estados Unidos, las acciones definitivamente que el gobierno de Donald Trump continúa implementando ponen en riesgo no solo para aquellos que están amparados a diferentes programas, sino que también para aquellos que no han logrado obtener un permiso y poder estar de una manera legal en este país. Estas y otras informaciones usted las conocerá en detalle en nuestra próxima emisión de Al Sur de la Frontera. Informó para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California, Ernesto Cornejo. Vamos a nuestra primera pausa y ya regresamos con Al Sur de la Frontera. ¿Sabías que el 82% del contenido consumido en Internet es audiovisual?
Las herramientas de producción audiovisual son una necesidad en nuestros días. Estudia el diplomado en producción audiovisual en la escuela RSM. Aprenderás desde la estructura del guión hasta la producción de podcast, contenidos para televisión, redes sociales y producciones en vivo. Inscríbete hoy mismo. Aprende y emprende en la escuela RSM, el primer medio escuela. Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Ahora le damos la bienvenida a Reinaldo Albergue de SOS Migración. Qué gusto que nos acompañe. Reinaldo, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, placer para mí estar con usted. Reinaldo, obtener la legalidad a través de una Green Card, ¿cuáles son los requisitos? Comencemos ahondando sobre ese tema. Bueno, para hacerse residente permanente, que es la famosa tarjeta verde, usted lo puede hacer de dos maneras. Una, a través de una petición familiar o una petición laboral. Esas son las dos maneras que usted puede legalizarse dentro de Estados Unidos. Hay otras maneras como aplicar o pedir un asilo político o aplicar cualquier otro programa, ¿verdad? De los que están ahorita abiertos, que terminan en residencias permanentes. El único de los programas que está abierto ahorita que no termina en residencia permanente se llama TPS. Los tepecianos no pueden llegar a una residencia permanente, pero los demás, en la mayoría sí. Reinaldo, de acuerdo con cifras del Departamento de Seguridad Nacional del 2014 al 2023, el gobierno de los Estados Unidos otorgó más de 10 millones de tarjetas de residencia legal. Muchas, esta residencia permanente, de las cuales más de 1,1 millones se entregaron tan solo en 2023. ¿Pueden ser deportados quienes la posean? Siempre y cuando estas personas se cometan un delito, sí. Por eso que los residentes permanentes tienen que cuidar su récord, porque si se llegan a meter en un problema, ya sea legal o un pleito, droga, asalto a mano armada, violencia doméstica, cualquier de los delitos imperdonables, pueden perder su residencia permanente. E incluso aquellas personas que han ocupado o han falsificado documentos para obtener el beneficio, también pueden perder su residencia permanente. ¿Y cuáles han sido las principales medidas antiinmigrantes de Trump que han provocado más deportados? Mucho se habla de esto, Reinaldo, de semanalmente redadas, personas que están en la mira. ¿Cuáles son estas medidas que ha tomado Trump? Bueno, acuérdese que él ha escogido 3 grupos para deportar. El grupo número 1 son aquellos que tienen antecedentes criminales. Él no quiere a nadie con antecedentes criminales. Sea de donde sea o ha llegado donde ha llegado. Número 2, aquellas personas que ya tienen orden de deportación por parte de un juez, fueron detenidas en los puertos de entrada, les programaron una corte y no asistieron. Y el tercer grupo es aquellos que sí asistieron pero no obedecieron. Usted fue a corte, el juez le dio salida voluntaria, le dio 90 días para abandonar, pero usted no obedeció esa orden. Y se cambió de hogar o se fue para otro estado, etc. Esos son los 3 grupos que ahorita el presidente se ha enfocado para la captura y la deportación. ¿Y se puede hablar de deportaciones masivas o aún no llegan a esas cifras? No ha podido materializar su promesa de campaña. Lo que pasa es que la logística que usted necesita para capturar miles de personas es bastante grande y no tienen el personal adecuado o la cantidad de personas que se dediquen. Incluso hay oficinas de migración que han tenido que dejar sus puestos y pasarse con el ICE para tratar de obtener ese objetivo. Lo que pasa es que ya no es como antes, pues que antes llegaban todo lo que era el ICE a una bodega o una fábrica y ahí se ponían a las afueras a detener a todos los trabajadores. Ahora ya no es así. Entonces, pero ya ahorita ya tienen los récords de las personas. Aquellos que han cometido delitos ya saben dónde vive, quiénes son. Aquellos que no fueron a corte ya tienen todos los antecedentes porque le tomaron huella en la frontera. Y los que no asistieron ya desobedecieron una orden judicial. Entonces ya los grupos ya están definidos. Ahorita lo que necesitan es el personal para llevar a cabo todas esas capturas. Recientemente, Reinaldo, una migrante hondureña no abandonó
Estados Unidos tras una orden de deportación como estas que nos menciona. Esta orden fue de hace 20 años y ha recibido una multa de 1,82 millones de dólares. ¿Qué supone esto para la comunidad migrante? ¿Será un precedente? ¿Será que se van a estar aplicando a diestra y siniestra este tipo de multas impagables? Claro, lo que pasa es que es una manera de presionar a la comunidad que vean las consecuencias de no salirse voluntariamente, de no obedecer, porque ella tuvo una orden de deportación que no obedeció, y todo eso es una multa que le ha venido generando intereses y todo lo demás durante todo el tiempo que no obedeció esa orden. Entonces, este es como un ejemplo para que aquellos que están en la misma situación de ella valoren que podían terminar en las mismas consecuencias, de multado por el gobierno, y pues ya creo que una multa de 1 millón y pico ya duele. Sí, es impagable, ¿no? Claro. ¿Verdad? Reinaldo, esta semana llegó a Honduras y a Colombia el primer grupo de personas que decidieron autodeportarse, que aplicaron a, recordemos, antes llamada las CBP One, ahora CBP Home, que es para esta aplicación para autodeportarse. Y ya llegaron a sus países de origen, a Honduras y a Colombia. Incluso de Honduras conocimos que iban niños ciudadanos, que eran hijos de indocumentados que decidieron autodeportarse. ¿Qué supone este tipo de medidas? ¿Cree usted que continúen más personas aplicando? Bueno, el gobierno ha comenzado una campaña muy fuerte, ¿verdad? Incluso hasta ha puesto un incentivo de $1,000 para las familias que se autodeporten, pero si usted vio, era un charter que solo llevaba 75 personas. O sea, no... Mínimo, muy poco, ¿no? Sí, claro, para un avión de ese tamaño. El problema es que la gente no está obedeciendo o no está siguiendo el lineamiento que el gobierno está planteando. Hay una gente que si usted les pregunta dice, no, yo jamás me voy a chequear, por ejemplo, me voy a autodeportar. Tengo 15, 20 años de trabajar aquí y nunca me ha pasado nada. ¿Por qué? Porque tienen buen récord, nunca se han metido en problemas, no andan en las noches en lugares que los puedan... Bebiendo, haciendo desorden o en ilícitos. Sí, entonces, la gente se sabe cuidar y no están buscando ese tipo de personas. Ya sabemos a quiénes están buscando. Entonces, bueno, pero ahí está la oferta. Aquellos que la quieran obedecer, pues, como estas 75 personas, van a tener remunerado por $1,000 con la promesa de que algún día van a poder regresar legalmente a Estados Unidos. ¿Existe la promesa de que pueden aplicar ellos? Lo que pasa es que lo que le están diciendo es que si en el futuro no va a tener un mal récord, digamos, ¿no? Un hijo suyo la pida, porque ya cumplió los 21 años de los que nacieron mientras usted estuvo dentro de Estados Unidos, va a poder regresar sin ningún obstáculo. O sea que, por ejemplo, estos menores de edad que han llegado a Honduras, regresan a Estados Unidos con su mayoría de edad, por ejemplo, deciden hacer su vida allá, ya a sus 21 años ya pueden hacer la solicitud para sus padres, por ejemplo. Eso es lo que están diciendo ellos. Aquellos que obedezcan no van a tener ningún problema para poder regresar, siempre y cuando lo hagan de la manera correcta. Sí. ¿Y cuáles son las formas más comunes y accesibles para optar por un estatus legal en los Estados Unidos? Mire, puede ser a través de un matrimonio, que ahorita están siendo juzgados bastante fuerte. ¿Verdad? Yo me he fijado, conozco casos de que han solicitado esta visa de fiancé y está mucho más tardada que antes, ¿no? Pareciera como que están escudriñando más. Correcto. Es que la orden que ha venido de parte del presidente es investiguen, ¿verdad? Con no solo las redes sociales. No, con más detalles, el que esas relaciones sean verdaderas. Hay 3 tipos de residentes que ahorita están sufriendo, la verdad, a la hora de moverse o de entrar a Estados Unidos. Primero, los que se han casado con ciudadanos americanos que obtenieron ese beneficio a través del matrimonio, porque están preguntando si todavía estás con la persona, si tu relación fue verdadera, si no fue que le pagaste o te pagaron porque le dieron papeles. Bueno, ese es un grupo. El otro grupo de los residentes permanentes que no están viviendo dentro de Estados Unidos. Aquellos que tienen más de 6 meses fuera o 1 año fuera. Que son residentes, ¿verdad? Que son residentes. O sea, la green card. En nuestro país hay muchos salvadoreños que son residentes que no viven en Estados Unidos. Claro, la residencia es para vivir, no es un documento de viaje, no es una visa. Entonces, estas personas cuando están queriendo regresar a Estados Unidos,
están siendo interrogadas y están siendo mandadas al cuartito. Ni una ciudadanía es tampoco, hay que recalcar eso, la ciudadanía es diferente a la residencia. Correcto. Y el tercer grupo es de aquellos residentes permanentes que en su vida pasada tuvieron problemas con la ley y que ahora que salen se les están activando casos viejitos. Entonces, por eso la gente les dice, mire, si usted es residente y usted sabe que en el pasado fue detenido, aunque lo hayan perdonado y haya salido absuelto del problema, vaya con su abogado antes de salir, para que le chequeen su récord. No vaya a ser que cuando usted regrese no lo dejen entrar por sus delitos pasados. Entonces, esos son 3 tipos de residentes que ahorita pues están teniendo muchos problemas a la hora de entrar. Sí, y las personas, Reinaldo, ya que la pregunta también era para conocer qué otras formas puede aplicar la gente para viajar de manera legal a Estados Unidos, por ejemplo, las personas que han aplicado a estas visas de trabajo, ¿tienen alguna oportunidad de mejorar su estatus migratorio? Sí, claro, todo el que entra a través de una H1B, por ejemplo, que es la visa que les permite a los que tienen títulos universitarios, que esa es una grada más arriba de la mano de obra calificada, que es la H2B. Todos los que entran con H1B, que tienen títulos, tienen la opción que si su patrono está de acuerdo, le gusta su trabajo, no lo quiere perder, pueden llegar a un acuerdo para que le haga una petición a usted y usted puede optar a una residencia permanente a través de su trabajo, sin que nadie, ningún familiar lo haya pedido. Los que no pueden optar a eso, que son visas temporales, son las H2B y las H2A, los agricultores y los de mano de obra calificada. ¿Verdad? Porque si el patrono está interesado en ellos, también los podría pedir, pero no es de una forma más rápida como el que tiene una H1B. Ya. Reinaldo, existe mucho temor en la comunidad migrante. Ya habíamos mencionado a quienes están deportando, pero es importante que también demos un poco de tranquilidad, digamos, a los migrantes, de quiénes son a los que están buscando y cómo pueden hacer ellos para no meterse en problemas, ¿no? Miren, lo que estamos recomendando nosotros, Rosana, es que la gente tiene que tener un plan B. El que usted se organice, que usted piense que si a usted le llega a pasar algo, ¿qué va a pasar con sus hijos? ¿Qué va a pasar con sus carros? ¿Qué va a pasar con su apartamento? ¿Con sus bienes? ¿Con sus cuentas de banco? Porque hay muchas personas que nos han llamado y nos dicen, miren, ¿cómo saco mi dinero de aquí? Por ejemplo. Entonces, si me llega a pasar algo, ¿cómo lo saco? El banco no me lo acepta porque no soy legal, no puedo abrir una cuenta, no puedo hacer una transferencia. ¿Y cómo saco todo ese dinero ahorrado? Correcto, entonces esa es la preocupación de la gente. Por eso es que tienen que tener su plan B, tienen que organizarse, tener ya permisos autorizados, por ejemplo, nombrar tutores, si usted confía en su vecina, que sea la tutora que usted nombre para que vaya a traer los niños al colegio, porque si no le van a traer los niños al colegio, el problema es que ellos los van a entregar a un albergue, y si en el albergue nadie se presenta después de un tiempo, los van a dar en adopción. Entonces usted no va a querer que sus hijos lleguen a parar en manos de personas que no conoce. Mejor dice usted, mira amiga, si me pasa esto, yo sé que entre las mujeres hay la mejor amiga. Entonces, ayúdame con esto, me los vas a dejar a El Salvador por lo menos. Mira, me los llevas, te voy a nombrar tutora, etcétera, los vas a traer al colegio. Me vendes mi carro, te voy a dejar un poder. Pero tienen que organizarse entre las familias o entre la comunidad para que no los vaya a agarrar desprevenidos, porque ahorita no sabemos si mañana voy a ser yo, porque ICE anda en la calle ahorita. Sí, no anda como ya lo mencionaba usted, solamente en las fábricas o en lugares donde antes en una esquina y se subían los indocumentados a trabajar, ¿no? En trabajos agrícolas, etcétera. Reinaldo, los castigos migratorios, ¿cuáles son? Bueno, hay varios tipos de castigos. Primero, aquellos que se salen voluntariamente y han vivido por más de un año dentro de Estados Unidos, les cae una barra de castigo de 10. Si se salen voluntariamente. Si usted llegó con visa y se quedó por más de 6 meses, pero menos del año, y se sale voluntariamente, a los 10 meses dice, no, mejor me voy, no es lo mío. No es conmigo esto. Entonces le cae un castigo de 3. Esos son a los que se sale voluntariamente. Pero si usted es arrestada y es deportada y usted ya ha tenido deportaciones anteriores,
depende de la cantidad de deportaciones que usted tenga, el castigo se le va duplicando. La primera vez que lo hacen le ponen 5 años, la segunda vez le ponen 10, la tercera vez le ponen 20 y si es una más de tercera vez le pueden dar inadmisible para siempre. ¿Y todavía se accede al famoso perdón? ¿Se busca todavía eso? Sí, pero el perdón solo es para ciertas categorías, no es para todas las personas. El perdón funciona cuando hay peticiones, por ejemplo, lo pide su esposo, pide a la esposa o a la esposa al esposo, o el papá al hijo. En esa categoría sí hay perdón. Donde no hay perdón es cuando son de hermano a hermano, a no ser que el oficial quiera considerar el caso, o cuando es un hijo pidiendo un padre, porque ahí sería un menor pidiendo un mayor. El mayor es el que tiene que saber la responsabilidad de lo que ha hecho. Entonces, hay ciertas categorías que no tienen perdón, pero eso ya es criterio del oficial consular, que es el que lo entrevista a la hora de su residencia permanente. Okay. ¿Y cómo es posible lograr este perdón migratorio? Mire, el perdón está basado en una carta de sufrimiento extremo. No es solo llenar el formulario. Mucha gente cree que yo lleno la I-601, la I-212 y lo mando y la pago. No, tiene que poner una carta a usted explicando el por qué usted necesita que le den ese perdón. Sus hijos ya no quieren ir a la escuela desde que deportaron al papá, usted ha tenido que pagar psicólogo porque los niños están mal, puede perder su casa porque la ayuda económica que tenía a través del padre era mutuo. O sea, usted tiene que explicar por qué usted pide ese perdón. Entonces, es tan importante la carta de sufrimiento extremo junto al formulario, no una carta de 4 líneas, ¿verdad? Explicando realmente, ahondando sobre la situación familiar y por qué es importante ese perdón, ¿no? Claro. Entonces, y acuérdese que eso lo ve el fiscal general y él es el que las autoriza. Antes los perdones eran tan rápidos de 3 meses a 18 meses. Ahora se tardan de 1 a 3 años. Bastante tiempo. Cambió el tiempo de esperar un perdón. Ok. ¿Qué servicio brinda SOS Migración? ¿Cómo podemos contactarlo, Reinaldo? Bueno, lo más fácil con nosotros es a través de las redes sociales. En Facebook tenemos todos nuestros correos electrónicos, teléfonos, noticias, tenemos asesoría en línea también para la gente que no tiene tiempo de llegar a nuestra oficina, de donde vivan, no importa de dónde vivan, pueden tener una asesoría virtual. También nos pueden llamar al 2564-1236 o 37 y también nos pueden visitar. Estamos aquí en la Colonia Escalón, final 71 Avenida Sur, número 340, media cuadra abajo del terrenal. Gracias, Reinaldo. A la orden. Vamos a la pausa comercial, ya volvemos. ¿Sabías que el 75% de las personas juzgan la credibilidad de un negocio por su presencia digital? El marketing digital es esencial en nuestros días. Estudia el diplomado en marketing digital en Escuela RSM. Aprenderás desde la creación de campañas publicitarias, storytelling y presentación de estrategias digitales. Inscríbete hoy mismo. Aprende y emprende en Escuela RSM, el primer medio escuela. 5 representantes republicanos frenan la propuesta fiscal de Donald Trump, la cual incluye el impuesto del 5% a las remesas enviadas para los Estados Unidos. Ellos atribuyen que la medida aumentará el déficit presupuestario. 5 legisladores del Partido Republicano votaron en contra de la propuesta fiscal impulsada por el presidente Donald Trump, la cual incluye un plan de recortes de impuestos y un nuevo gravamen del 5% a las remesas enviadas fuera de Estados Unidos. Según congresistas, la medida aumentaría el déficit presupuestario. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que era una injusticia y una acción discriminatoria que afectaría a los migrantes mexicanos en dicha nación. No estamos de acuerdo con este impuesto, que además hay que decirlo, lo plantean los congresistas republicanos. Hasta ahora es ellos quienes lo han planteado. No estamos de acuerdo. Primero, es discriminatorio y segundo, viola un tratado firmado entre México y Estados Unidos.
La presidenta de México les pidió a sus connacionales enviar cartas a los congresistas de su posicionamiento sobre dicho impuesto. Y creemos que es una buena idea que nuestros connacionales en los Estados Unidos, nuestros paisanos y paisanas, también envíen cartas a sus congresistas, tengan la nacionalidad o no, diciendo que este impuesto sería discriminatorio y que violaría este tratado, a sus redes sociales de los congresistas, cartas que envíen su posicionamiento frente a esto. La negativa de los 5 legisladores es vista como una inusual rebelión dentro del Partido Republicano a las presiones de Trump. El mandatario insistió que esta propuesta no solo recorta los impuestos a todos los estadounidenses, sino que también dejará sin el plan médico a millones de migrantes ilegales, con la intención de proteger a los suyos. Este es un informe de Jacqueline Orellana. Y la Comisión del Migrante del Congreso se reunió con autoridades del Banco de Guatemala para analizar cómo hacer un uso más productivo de las remesas. Actualmente el 60% de las remesas se dedican a consumo y más o menos la mitad, el 30% a inversión. A una inversión básicamente en construcción de vivienda, que no es una inversión propiamente dicha de alta productividad. Entonces el reto es cómo volver más productivas las remesas y sobre eso versó todo. Creo que se llegó a conclusiones interesantes, como por ejemplo que el apoyo que necesita el migrante legal y financiero en Estados Unidos para unirse y mandar capitales conjuntamente, y que los beneficiarios en Guatemala pues puedan reunirse en cooperativas para proyectos productivos recibiendo ese dinero. De esa manera serían más productivas las remesas, en lugar de que solo bilateralmente se manden y sirvan para consumo. El presidente de la Comisión del Migrante señaló que desde el Congreso se impulsarán iniciativas de ley para beneficiar a los connacionales. Estamos pensando en iniciativas que puedan realmente apoyar a los hermanos migrantes en cómo sus remesas puedan tener un fruto positivo para ellos y crear programas que les beneficien en esta situación en que actualmente están viviendo. Entonces consideramos de que una respuesta pronta podría ser desde el Congreso la creación de un banco del migrante que pueda generar como socios a todos los migrantes en el extranjero, que creo que sería una muy buena oportunidad para que los migrantes retomen la confianza y sobre todo para que sepan que el producto de su trabajo no va a estar consumido, sino que va a tener frutos posteriormente. Según el Banco de Guatemala, este año se están recibiendo más remesas en comparación con 2024. Al cierre de abril, se tiene un ingreso de $7.617 millones. Y según los cálculos de economistas, $500 millones al año habría perdido Honduras si el gobierno de los Estados Unidos hubiera aplicado este impuesto del 5% a las remesas familiares. El 95% de los dólares que recibe Honduras por remesas familiares provienen de los Estados Unidos. Y según datos del Banco Central, los catrachos que reciben estos dólares, el 85% lo destinan al consumo, por lo que el impacto será grande en la economía del país. Si un hogar hoy en día está recibiendo mensualmente $500 en promedio, de acuerdo a lo que establece el Banco Central, significa que con ese 5% va a recibir $25 menos, va a recibir $475. Por lo tanto, entonces va a tener una afectación directa sobre su ingreso disponible y eso obviamente afecta el consumo. Por lo tanto, aquí el llamado que hacemos nosotros es a las autoridades para tomar las medidas del caso, fortalecer la economía nacional, buscar los mecanismos para mejorar las oportunidades de trabajo, las oportunidades de ingreso, pero también a los hogares que reciben remesas para que sean muy inteligentes en el uso de esos recursos. Los economistas aseguran que de implementarse ese impuesto a las remesas familiares, se corre el riesgo que en un futuro ese tributo se vaya incrementando aún más. Todos esos escenarios quedan abiertos por un impuesto, porque así como ha demostrado la historia de la política fiscal, cuando se introducen impuestos, después lo que sucede es seguir incrementando. Nos pasó a nosotros de un impuesto sobre venta creado
iniciado con un 7%, luego 12% y luego ahora pagamos el 15%. Igual puede pasar en Estados Unidos con las remesas, al abrir pues esa puerta de grabar las remesas, que siempre ha sido también conflicto, un debate en el Congreso de Estados Unidos, los demócratas y los republicanos. En Honduras, de 100 hogares, 25 reciben remesas familiares, en un promedio mensual de $500, de los cuales el 95% de esos recursos son destinados al consumo, por lo que al recibir $25 menos por el impuesto, ya no entrarán a la economía hondureña unos 13,000 millones de lempiras por el impacto de esta medida. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Durón. Vamos a la pausa. ¿Sabías que el 82% del contenido consumido en Internet es audiovisual? Las herramientas de producción audiovisual son una necesidad en nuestros días. Estudia el diplomado en producción audiovisual en la escuela RSM. Aprenderás desde la estructura del guión hasta la producción de podcast, contenidos para televisión, redes sociales y producciones en vivo. Inscríbete hoy mismo. Aprende y emprende en la escuela RSM, el primer medio escuela. ¿Cuántos guatemaltecos fueron detenidos en las fronteras estadounidenses en el primer cuatrimestre del año? Esto informó una agencia federal. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés, contabilizó en abril el procesamiento de 29.248 migrantes de distintas nacionalidades. De esa cifra, 1.242 son guatemaltecos, lo que representó un leve aumento del 10% en la llegada de connacionales respecto a marzo de 2025. Sin embargo, comparado con abril 2024, hay una caída del 90%. En esa oportunidad se reportó a 12.571. En 4 meses se lleva un acumulado de 8.825 guatemaltecos detenidos y procesados. En abril, Guatemala ocupó el 6º lugar a nivel mundial en el siguiente orden. Primer lugar, México. En segundo puesto, Filipinas. Tercer lugar, Canadá. En cuarta posición, la India. En quinto puesto, China. Y en sexta posición, Guatemala. En el caso de niñas, niños y adolescentes no acompañados, de los 869 procesados en abril de distintas nacionalidades, 117 eran guatemaltecos. Y el presidente de Argentina, Javier Milei, anunció nuevas medidas para regular el ingreso y la permanencia de extranjeros en el país. Según un comunicado oficial de la Casa Rosada, el decreto, que hasta la fecha no fue publicado en el boletín oficial, cambiará la política migratoria y restringirá el acceso de los inmigrantes a los servicios públicos. La reforma migratoria busca agilizar las deportaciones e impulsa el cobro por salud y educación. La reforma se presentará mediante un decreto de necesidad y urgencia. En Argentina, este decreto es enviado por el Ejecutivo y tiene fuerza de ley y solo puede ser revocado si el Senado o la Cámara de Diputados en el Congreso votan en contra de este decreto. Sin embargo, este DNU sigue vigente hasta que ambas cámaras analicen el texto. El gobierno argentino justificó la medida como parte de un esfuerzo por restaurar el orden y garantizar que los recursos públicos se destinen prioritariamente a los ciudadanos argentinos. ¿Qué departamento concentrará a la mayoría de guatemaltecos que han sido detenidos y deportados desde los Estados Unidos y México? Esto informó el Instituto Guatemalteco de Migración. De enero al 10 de mayo han sido deportados tanto de Estados Unidos y de México por vía aérea y terrestre 14.187 compatriotas. El 81.93% son hombres y el 18.07% mujeres. Los 5 departamentos que concentran la mayoría de connacionales son Huehuetenango, San Marcos, Quiché, Guatemala y Quetzaltenango. En el caso de Huehuetenango, los ciudadanos están partiendo de los municipios de Cuilco, Huehuetenango, San Mateo Ixtatán, Varillas y Colotenango. Por aparte, los 3 departamentos con menor cantidad de deportados son 1. Zacatepeques, 2. El Progreso y 3. Zacapa. En el caso de niñas, niños y adolescentes no acompañados, están partiendo en su mayoría de San Marcos, Huehuetenango y Guatemala.
Y alrededor de 19 hondureños llegarán al país utilizando el programa de autodeportación de Trump, que ofrece $1,000 y un vuelo de migrantes que se vayan voluntariamente usando la aplicación móvil CBP Home. Ya lo veíamos al inicio del programa, pero tenemos las declaraciones de las autoridades de lo que se espera para los próximos días. Donde usted dice yo quiero volver a mi país y le dan $1,000 y el gobierno le arregla un boleto aéreo y así evita una deportación, que lo agarren en la calle, que no le permiten ir a su casa o vender sus cosas y preparar su salida. Hay 18 hondureños que dicen yo me voy por las buenas antes de que me saquen, y va a ser el primer grupo de hondureños autodeportados y estaremos esperándolos en el aeropuerto de Villa Morales. Es todo por nuestra parte, gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes Roxana Webb, hasta la próxima.